El Vaticano está estudiando declarar delito eclesiástico el abuso espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se comienza un abuso espiritual, más o menos? Exacto. Por ejemplo, todo empieza con el análisis del caso de Marko Rudnick. Marko Rudnick es un teólogo, artista de Eslovaquia, que fue acusado de haber sometido a 25 personas a abusos sexuales, psicológicos y espirituales a partir de la fe. O sea, abusando de su condición de guía espiritual. Por ejemplo, dicen testimonios que él obligó o sedujo o llevó a dos monjas a tener relaciones con él, bajo el mandato de decirle que eso era un acto de devoción a la Santísima Trinidad. Ellas dos y él estaban devocionando, adorando a la Santísima Trinidad. Entonces, ese tipo de actos de cualquier naturaleza abusiva, en la cual algún guía espiritual, algún sacerdote, alguna monja, algún obispo, alguien perteneciente a la iglesia, induce, conduce o somete a una feligresía a cualquier tipo de abuso sobre el San Benito, de meterle en la cabeza una interpretación de lo que ellos están haciendo como bueno y válido a partir de una condición espiritual. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Que ese es un tipo de delito que no se queda en lo meramente físico, cuando se trata de casos de abuso, por ejemplo, sexual, sino que hay una inducción de carácter espiritual a cometer el hecho. En Estados Unidos se recuerdan muchos casos de ese tipo, de gente que bajo el supuesto de ser guías espirituales han conducido incluso al suicidio masivo. Hay más de un caso a los seguidores. En el caso de la Iglesia Católica, recuérdese que hay más de un caso de abuso sexual inducido sobre la base de lo espiritual, incluyendo República Dominicana, en donde el Señor te va a reprender, te va a cobrar si tú no eres obediente al obispo o al cura o a la palabra. Es la palabra de Dios que opera. Bueno. Frente a eso, estaba, por ejemplo, el caso de Wesolowski, que es cierto que por dinero a algunos de los muchachos limpiabotas lo conducía a algún tipo de acto sexual, pero hay otros a los que él se le hincaba rogando para hacerle una felación. Entonces, ahí no había solo un abuso sexual, pero está también el hecho de la muerte nunca explicada del contador de las iglesias católicas en el país, que era homosexual, y sus prácticas llevaron a que no se sabe cómo ni por qué muriera en los arrecifes del malecón. En el mundo entero es una práctica que se ha repetido, que tiene como común denominador, es lo que la Iglesia y el Vaticano están analizando, la inducción a partir de la cristiandad, de los religiosos, de venderle al afectado, al abusado, que todo se debe a un mandato de Dios. Bueno. Miren, bueno. Y hablando, siguiendo con el tema de lo que podría entenderse como un mandato de Dios, a los labios de quienes distorsionan las escrituras, me gustaría que analicemos algunos elementos que han salido con respecto a el abuso sexual, acoso y otras actividades relacionadas con este tema
en las escuelas dominicanas. Parecería lamentablemente que solo le prestamos atención al tema cuando hay un caso puntero que descolla en los tribunales. Por ejemplo, todos recordaremos la tragedia ocurrida en Higüey cuando el profesor John Kelly Martínez fue acusado de violar sexualmente a su estudiante, la cual murió desangrada. Caso que ha concluido recientemente con una condena de 20 años. Claro, la niña no podrá ser recuperada por la familia. Actualmente se habla de un caso en San Pedro en donde 2 profesores están siendo vinculados a un caso de violación sexual de también una niña, una adolescente en una escuela. Y me llama bastante la atención unas declaraciones que recoge el Listín Diario atribuidas al ministro de Educación, en donde el señor Ángel Hernández revela que en los últimos 2 años se han sancionado a personal escolar, tanto profesores como personal administrativo, por 60, y escúchenlo bien, 60 casos de abuso y violación sexual. Si buscamos para atrás y vemos otros reportes que se han hecho, se habla de 300 y 400 casos en el año 2023 y en el año 2024. ¿Qué acontece con respecto a eso? El UNICEF ha recogido con respecto a la República Dominicana que uno de los retos que enfrenta el país es justamente el abuso que reciben los menores de edad, entre abuso físico y abuso sexual, considerándose que por lo menos un 3% de los niños y adolescentes de 1 a 14 años en comunidades o en temas vulnerables son víctimas de abusos, tanto físico como sexual. Verificando las estadísticas, en este caso del Poder Judicial, es el Observatorio de Violencia de Género y Abuso Sexual, vemos cifras alarmantes. Quedémonos en el 2022, que es el reporte que está más completo. ¿Qué se dice de enero a junio en este reporte? Bueno, se habla de 3.482 denuncias de abuso sexual. Pero de esas 3.482 denuncias de abuso sexual, vamos a quedarnos específicamente en la que la estadística establece que es en detrimento de menores. Seducción de menores de edad, estamos hablando de 933, mientras que el incesto es 259. Si vemos la agresión sexual y la violación sexual, por experiencia le puedo decir que más o menos siempre el 70-80% de los casos en la fiscalía son de niños, niñas y adolescentes. Recoge igualmente la prensa, compañeros, que 1.154 estudiantes en los reportes de estadísticas del Ministerio de Educación, de un total de 3.105 son madres. Esas niñas, 3.105, ¿qué tanto fueron abusadas o no? Son niñas. ¿Quién las abusó? ¿Estuvieron involucrados gente de las escuelas? ¿Son maestros? ¿Son orientadores? ¿Quién abusó de esas niñas? Porque no es solamente el embarazo infantil, es quien las está embarazando. Entonces, de esas cifras que han salido, nos queda la siguiente interrogante. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho en el Ministerio de Educación? ¿Qué hemos hecho en nuestras escuelas para proteger a los niños? Por eso el Código Penal establece que es una agravante cuando es la persona que tiene que supuestamente proteger al menor de edad, es que lo abusa. ¿Qué está haciendo el ministerio? Solamente se trata de sancionarlo. Esas sanciones van aparejadas de una denuncia, se lleva al Ministerio Público, termina con una condena, o solamente condenamos a los John Kelly cuando las niñas mueren y cuando las niñas son embarazadas y simplemente las sacamos de las escuelas. ¿Qué pasa con esos casos? Le agrego a eso que en San Pedro de Macorís ayer hubo otro caso de una niña. El anterior era 2 profesores, Dos profesores con una niña. El de ayer es una niña de 12, otro profesor. Esos son casos muy penosos, muy lamentables. Y bueno, la pregunta con la que Wendy concluye es muy interesante. ¿Qué se hace con todos los casos? No solo con los sonados, cuando
trasciende a los medios de comunicación, como el caso de San Pedro de Macorís, como el caso de la niña que Higüey. lamentablemente mataron en Higüey, ¿verdad? Que por la magnitud del caso, por la notoriedad que tiene, hay una presión social y los responsables terminan siendo investigados y encausados a la acción de la justicia. Lo interesante en todo esto es que pueda haber un protocolo dentro de las escuelas, que puedan seguir con detalle esa relación que se da entre el maestro y el estudiante, de manera tal que se pueda advertir con tiempo determinadas situaciones que pudieran poner en peligro al estudiante. No es que todo el que está en un aula enseñando sea un depredador. No, claro que Ahora, no. lógicamente, cuando aparece uno solo que aparezca, eso es grave, porque ese puede afectar a uno, dos o a varios niños. Depende de qué tan despierto sea el primer niño que sea abusado, porque si es un niño despierto, va a dar señales, se lo va a decir a su mamá, o se lo va a decir a su papá, o se lo va a decir al director de la escuela, y bueno, va a producir una investigación, y eso pudiera entonces Mira, llamar la atención de las autoridades Ujú. y perseguir a esa persona, y no hacerle daño a otros. Sí. Pero si el niño es de estos niños tímidos que no son abiertos, que no hablan, puede que Mira. una persona depredadora te pueda afectar dos o Mira tres qué niños. pasa. En mi experiencia, el ¿Y cuál es tu depredador. experiencia? Sí. Bueno, Como yo fiscal. dirigí 3 años el Departamento de Delitos Sexuales Sí. de la Fiscalía del Distrito. Sí, porque ahorita dicen que a ti No, tú has no, sido no, no, víctima. no, Sí. no, no. Gracias al Señor que no. Resulta que el depredador sexual es un psicópata. El depredador Sí. sexual elige la víctima Ujú. y la va condicionando. Entonces, no es solamente que si el niño es o no un niño tímido, es que lo eligen así. También. Es que buscan justamente niños vulnerables, Buen punto. niños claro. que ellos saben, como son sus profesores, saben cuál es su entorno Como familiar, forma de protegerse. niños desprotegidos a quienes ellos se le acercan tratando de apoyarlos y se le Sí. hacen un referente de apoyo y terminan abusándolo. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Sí. Con las niñas, como hay un tema natural que pudiera pasar, un embarazo, una situación, es más fácil saberlo. Señores, hay una cifra negra muy alta de niños abusados, de niños, porque antes se decía, cuido a mis niñas, a los Ujú. niños hay que cuidarlo igual. También los violan. También los violan y Claro. lo abusan Claro. Hay, en alta cantidad, ¿eh? hay una práctica que está detectada de regular, de normal, los niños cuando salen de la escuela, de los colegios sobre todo, por el retraso de padres en buscarlo, se quedan un tiempo extra Sí. en el recinto escolar. Hay un caso alto de niños varones abusados En ese interín. en ese interín, mientras esperaban Ujú. que sus padres fueran y quedan dañados en algunos casos, quedan dañados para siempre en su vida, porque se le trastorna todo. Siempre hay un daño grande, Ujú. pero en algunos casos han terminado muchos de ellos en suicidio, sin nunca entenderse o entenderse después qué los condujo al suicidio. Y es una situación grave porque es que tradicionalmente, yo recuerdo desde mi niñez, siempre lo que se ha dicho es que el maestro es una especie de segundo padre. Sí. ¿Eh? Hay una influencia, Hay una influencia, claro. igual que el cura, Sí, igual que la claro. religiosa, Tú- el maestro claro. es un segundo padre. Claro. El maestro tiene el ángel, Sí. tiene el mandato, tiene la ascendencia sobre el niño. Sí, Pero por eso es que es un agravante. claro. Por eso es que cualquier cosa que un maestro, como figura de autoridad, cualquier tipo de abuso físico, sexual o emocional producido a un niño que esté bajo su cargo, se toma como si fuera un familiar, Sí, por es la así. figura de autoridad que se tiene. Sí, pasa más tiempo a veces en la escuela que en la casa. supuesto. Son las personas que los orientan. Y uno observa el niño, la forma en que respeta al maestro. Y qué bueno que sea así. Entonces, cuando aparece un depredador, abusa de esa confianza. Sí, sí, sí. Abusa de esa inocencia de ese niño que lo está viendo como un padre.
Y bueno, si tú lo ves de la parte jurídica, bueno, Wendy acaba de decir, ahí hay un agravante a la hora que te comienzan a tratar. Por eso, por esa cercanía, por esa relación, por ese nivel de respeto que debe existir, porque es que el niño te está viendo como un segundo padre. Entonces, Ahora, los casos son alarmantes en las escuelas y usted pudiera decir, bueno, donde quiera que hay personas juntas pudieran ocurrir, eso es verdad. Ahora, estamos hablando de maestros a niños, estamos hablando de los centros educativos. Entonces, en función de eso hay que ser más proactivo, hay que tratar de detectar a tiempo señales que nos permitan o que nos conduzcan a detectar temprano un posible caso de Claro. violación Ahora, o de ¿quién- maltrato a a un niño la- en la a la escuela. entrada- ahora, ¿quién interviene en esa situación? Fíjate lo delicado de todo esto. Muy delicado. ¿Quién interviene? Porque estamos teniendo una situación, por ejemplo, San Pedro de Macorís, para tomar el último ejemplo. Sí. Claro. Tomar el último ejemplo. No, ya tú hablas de Ay, uno ayer. Sí, ayer Y ayer grave, otro. eran dos Ayer otro. maestros. Entonces, pero vamos a tomar San Pedro como un ejemplo. ¿Quién interviene? Porque tú te encuentras con que allí se apandillaron la dirección, supervisión y maestros para planificar cómo iban a impedir que se supiera Sí. lo del abuso de 2 profesores con esa niña. Es decir, ¿quién interviene? Porque ¿cómo tú le pides ahora a educación? Tienen que intervenir, por ejemplo, San Pedro, donde ¿cuántos casos van? Porque estamos hablando de esa niña, ahora de otra niña ayer, Pero ¿cuántos ese es- casos van? Pero ese es justamente el problema, que si solo vamos a reaccionar cuando se sabe un caso, Ujú. no estamos logrando nada, porque la cifra negra en casos de delitos sexuales, la falta de denuncia es enorme. Entonces yo recuerdo que a la entrada del ministro, nosotros dijimos aquí que en la nómina habían 200 y tantos abogados, ¿verdad? ¿Quién está asesorando al Ministerio, No, de Educación cómo trabajar? y los psicólogos, el papel de los y los psicólogos, que son los que orientadores. tienen que Entonces, advertir a Psicólogos, tiempo. orientadores, Entonces, abogados. está ¿Y Conani. qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la sociedad de padres y amigos? No, porque Conani interviene cuando hay un problema Cuando para ya el llevarse al problema niño. está. Yo digo, Pero- el psicólogo que está orientando permanentemente, que está viendo al Que niño está en que las tiene un escuelas. Y problema. hay que Están las escuelas. sentarse, Pero como yo- tú decías, José María, y hay que sentarse a repensar todo el modelo de supervisión. Es que hay que protocolizar de cómo se va a manejar, cuáles son las señales de alerta, Claro. cuándo se va a tomar Y- una ¿Y medida. qué hacen en los colegios? Por ejemplo, en la directora del colegio, cuando ve que un niño está distraído, que no participa, los manda Al orientador. orientador. El orientador que va a determinar si el niño Entonces, está siendo por abusado, eso- qué le entonces- está Y a pasando. nosotros los padres, entonces hay que cuando hacer la hay escuela un niño pública. muy hiperactivo o que no lo es, Claro. lo llaman a uno, miren, hay que hacerle análisis, vamos a Claro. hacerle, vamos a llevarlo, háganle tal y tal y prueba psicológica. Eso hay vamos que a ver qué hacerlo en la está escuela pasando. Pero por pública. eso yo les digo a ustedes, ¿quién interviene? Nosotros Sí. tenemos la Procuraduría General de la República. Pero ese Tenemos- interviene cuando el lío está. Sí, pero está la Procuraduría General de la República, está Conani, está el mismo ministerio con el personal de orientación y de supervisión. Al fin y al cabo, ¿qué mecanismo tener ya no para intervenir cuando es un hecho descubierto de abuso, sino para prevenir esos hechos? ¿Quién interviene? En eso hay que trabajar. Ahí es que está el problema. el porque primero que tiene que intervenir es el director, por- en la escuela. el director en San Pedro Bueno, pues estaba apandillado. ese Es un caso. Ese es un caso, Un esa no es la caso. generalidad. Estamos partiendo de que No, hay no, que establecer claro. un protocolo o aplicar normas pareciera que se apliquen en el sector privado. Pero también, ¿Cuántos casos te compañero, escuchan en el sector privado? Vamos con Oliver, pero mire, eso es en la familia que hay que orientar al niño. También. Temprano. Mire, Sí, yo eso tengo es el parte. caso, que lo dije aquí hace un tiempito, de un señor que lo condenaron la semana pasada a 20 años de prisión porque él violó a 2 de sus hijas. Después se descubrió que él violaba a otra hija mayor. O sea, que él violó y violaba constantemente a 3 de sus A las hijas. 3 hijas. A las 3 Sí. hijas. Pero eso no es lo grave. Eso fue, él lo condenaron a 20, ahí en el 4º Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este. Pero en el rol de audiencia, Wendy, había 3 casos parecidos en el mismo día. Sí, claro. Oye, el mismo día había Sí. 3 Pero- casos en el rol de audiencia de personas
Sí. de personas, no, de padres que habían violado Pero a sus la hijos. diferencia es que en el entorno del hogar, sí, como tú señalas, falta educación. Ujú. Pero cuando usted está en el hogar, no es responsabilidad del Estado. No, Sí. claro Cuando que usted no. está en la escuela, sí. Sí, Así es. claro.